linfocitos T y B los vemos en 2 clases y con eso terminamos. ¿Ya? La clase de hoy y la clase del viernes. Ya, acuérdense que mañana tienen las presentaciones de lo que en este caso estamos trabajando. ¿Ya? Con eso cerramos. Lo otro que les quería pedir es que traten de contestar la pregunta que digo ya cerrado. Y para poder cerrar las notas de taller, que yo les puse fecha de término mañana a las 12 de la noche, pero si lo hace todo el curso hoy día, mañana ponemos la nota de la presentación oral y cerramos taller, que tienen su nota de la prueba. Esperamos hasta las 12 de la noche, el viernes se me hace nada. Porque yo los viernes voy en la tarde a trabajar en la mañana y ahí obviamente no tengo un computador ni nada, no estoy haciendo ahí. Así que tratamos de tener las notas de taller antes que termine la semana para mañana. Ya, pero para eso, a depender de. Vi ayer yo cuánto habían contestado y hay muchos sin contestar. Hay muchos que están finalizados con los 2 intentos. Que tienen la bandita verde. Los que tienen la bandita verde clara porque les falta un intento. Pero háganlo y terminen eso porque eso es la segunda prueba. Ya cambié la teoría. Esa es la de diabetes. Ya. Bueno. Mauro, ese frío. Entonces, la respuesta es muy adquirida, ¿cierto? Ya lo hemos estado estudiando, ¿cierto? Hay reconocimiento del antígeno, hay identificación y expansión de las células con moléculas que reconocen específicamente el antígeno, diferenciación de las células de reposo a fenotipo efector, desarrollo de respuesta previamente e inactivación de las células efectores. Este proceso se conoce como activación, que es diferente en los linfocitos. Tienen que entender que hay 2 procesos que son distintos: maduración y activación. ¿Ya? En el caso de los linfocitos T es una secuencia. ¿Ya? En el caso del linfocito T es una secuencia. ¿Ya? Pero esa secuencia y aquí es donde uno puede confundirse con los conceptos. Entonces, hay la maduración es cuando el linfocito T y el linfocito B adquieren su funcionalidad. Ya, o sea, los linfocitos T se diferencian en CD4 y CD8 y migran hacia los linfonódulos, y de los linfonódulos van yendo y viniendo. El linfocito B madura en la médula ósea y sale de la médula ósea como linfocito B maduro. ¿Ya? Activación es cuando alguien lo activa. Y lo que pasa de ser una célula que está en reposo a una célula efectora. ¿Ya? Y en ese fenómeno también ocurre un proceso que se llama maduración por afinidad. Y en ese fenómeno de maduración por afinidad, lo que adquiere el linfocito T y B es la capacidad de responder frente a un antígeno específico. ¿Ya? Entonces esos conceptos tienen que entenderlos porque a veces no se confunden, ¿no? Entonces, vienen enredados. Ahora, es buenísimo, ¿cierto? Que la malla nueva haya este curso de inmunología aparte. Que ahí nos podemos volver locos con la inmunología. No, ahí podemos invitar a. Yo, algo que me encantó de todo este proceso es la posibilidad de invitar a más profesores a hacer clases. Inmunología, ya tengo pensado que vamos a mirar. Un profe buenísimo de la Escuela de Tecnología Médica que puedo tener yo. Bueno, las células presentadoras de antígeno entonces tienen características. Ellas son las células que son capaces de presentar el antígeno al linfocito T. Ejemplo. Sí. Entonces, está la célula dendrítica, está el macrófago. Recuerden que el macrófago está en reposo o activado. ¿Ya? Y el linfocito B que está en reposo y activado también, ¿cierto? En sus 2 estados. Entonces,
La célula dendrítica, ¿cierto? Sobreexpresa moléculas de clase 1 y clase 2. Clase 1 porque es una célula nuclear. Y clase 2 es propio de las células presentadoras de antígeno. Y también tiene un coactivador B7. ¿Ya? ¿Cómo capta el antígeno? A través de endocitosis y fagocitosis. ¿Ya? La molécula de clase 2 en esta célula es constitutiva. ¿Qué quiere decir que sea constitutiva? Que está siempre presente. ¿Ya? Cuando son inducidas, quiere decir que la expresa a las moléculas de clase 2. Hay una clase que yo no les di, que es toda la ultraestructura de las moléculas de clase 1 y clase 2, que lo saqué eso, que no mucho. Entonces, la molécula de clase 2 es una proteína. ¿Ya? Y cuando dice inducible, quiere decir que en el procesamiento, en el reconocimiento del antígeno, en la endocitosis del antígeno, esta proteína se expresa a partir de los genes de la célula dendrítica o la célula macrofágica o la célula linfocítica. Entonces, por ejemplo, aquí es inducible. ¿Ven? Entonces quiere decir que cuando hace la fagocitosis, el macrófago expresa las moléculas de clase 2. ¿Ya? ¿La expresa dónde? En su citoplasma. Porque en el citoplasma, y aquí están en el citoplasma siempre. ¿Ya? Solo que aquí van a estar en el citoplasma ancladas al clip, que lo mantiene inhibido. Entonces, cuando viene el antígeno, el clip se lisa y se une el antígeno. ¿Ya? En cambio, en la molécula, en el macrófago, se expresa la molécula de clase 2 y ahí se une el antígeno. ¿Sí? Ya. En el caso del linfocito B también es constitutiva la molécula de clase 2. Los coactivadores, excepto el B7, que es el más importante, aquí también, pues constitutivo, o sea, siempre está el B7 en la superficie de la membrana. Aquí es inducido, o sea, cuando reconoce a un macrófago, y aquí también es inducido. ¿Ya? O sea, la célula B va a expresar el B7 en su membrana cuando reconozca el antígeno. ¿Ya? A quienes activan, a los linfocitos T vírgenes. ¿Ya? También pueden activar, ¿cierto?, a los linfocitos T efectores, a los linfocitos T de memoria. ¿Ya? Los vírgenes sabemos que los naivos, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces la interacción del TC8 con la molécula de clase 1, ¿cierto? Esto ya lo vimos, ¿cierto? Entonces aquí hay algunas cosas que vamos a ver que vamos a pasar esto también, lo vimos acerca de la interacción del TC8. Esas son las moléculas de la interacción primaria, y aquí tenemos una serie de moléculas coactivadoras. ¿Ya? El C80, el C28, el C28 con el C86, que es proteína B7, el OX40 con el OX40L, ¿ya? Ahí tienen otros coactivadores. A veces algunos de estos coactivadores generan una señal. Entonces los coactivadores pueden generar una señal, pueden generar una señal excitatoria o una señal inhibitoria. Pero a veces los coactivadores son de anclaje, mantienen la unión. Ya que, como les decía yo, esa unión permanece por horas de estas células. ¿Ya? Y la interacción primaria, que es con el receptor de la zona T, que puede estar anclado a CD4 o CD8 y puede unirse a la molécula de clase 1 o a la molécula de clase 2. Y eso es lo que está mostrando esta imagen. ¿Ya? Y ahí tienen la energía, por ejemplo. La energía, aquí hay la presencia de un receptor inhibitorio. Entonces, en la presencia de un receptor inhibitorio, la respuesta de la célula T es mucho menos eficiente. ¿Ya? Lo normal, ¿cierto?, es que se genere la interacción de B7 con CD28, pero aquí hay un receptor inhibitorio como CTLA4 que inhibe la respuesta. Y ahí se produce energía. ¿Ya? Una respuesta inmune menos eficiente, menos potencia. ¿Eso pasaba en los tumores? También pasa en la respuesta normal. También pasa en la respuesta normal. ¿Ya? Hay que conocerlo cómo ocurre. ¿Por qué? Porque, mira, CTLA4 es curioso, porque CTLA4 tú tienes una proteína de superficie inhibitoria, ¿cierto? Que la vimos. Entonces, ustedes la vieron que la sobreexpresaba los tumores y así hacían que nuestro sistema inmune no pudiese actuar contra los tumores. Pero por ejemplo, fallas de CTLA4 están asociadas con autoinmunidad. No sé si entienden el concepto.
porque lo que hace, ¿cierto?, es regular la respuesta inmune. Entonces, falla, hay un artículo, nosotros hace, ya no se me acuerdo qué año lo hicimos, asociamos con diabetes autoinmune fallas de CTLA4, mutaciones de CTLA4 que tenemos. Entonces, cuando no está funcionante, puede producir autoinmunidad. Que iba a preguntar si fallas CTLA4 se sobreexpresan en la enfermedad y comenzamos Claro, como a matarnos a claro. nosotros. Por eso que nosotros lo asociamos, no entendimos el mecanismo mediante el cual, pero la lógica es que las personas que tienen un CTLA4 no funcionante, era más común eso en las personas que hacían diabetes tipo 1, que es anticuerpos atacan a las células beta del páncreas. Entonces, o células T atacan a las células del páncreas. O no las reconocen como propias, entonces la empiezan a falla de tolerancia. ¿Ya? Y fallas de tolerancia son enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Pero, ya. Maduración, ¿cierto?, de las células T. Las células T maduran en el timo. ¿Ya? Y en algún momento se llaman timocitos. ¿Sí? ¿Vieron el timo? Sí. ¿En histología? ¿No? La anatomía. Ya tenemos una estructura súper importante, ¿cierto?, en el desarrollo de la primera infancia, ¿ya? Donde ocurren, después pasa a ser una estructura de menor tamaño, nada más, no es que desaparezca, lo que nos dicen siempre, ¿ya? Sino que tiene menos importancia, más bien. Allí maduran las células T. Entonces las células T pasan por diferentes estadios, que no es el sentido que se los aprendan. ¿Ya? Pero a partir de esta, mira, de esta misma línea celular, se da origen a otras células, por ejemplo, que aparecen en el proceso de maduración, las células B1, los linfocitos B1. ¿Qué son los linfocitos B1? ¿Sí? Pero son linfocitos B que participan en qué? En la innata, están presentes en la mucosa. Entonces, de aquí se diferencian y migran hacia el tejido. ¿Ya? También están los linfocitos killer y las células dendríticas que nacen de la misma línea celular. ¿Ya? Entonces, una célula T progenitora da origen a estas líneas. La neural killer y las células dendríticas. Los linfocitos T gamma delta también nacen en este mismo proceso de maduración. El linfocito T progenitor está en el timo, ¿cierto? Sí. O sea, viene desde la médula ósea al timo y en el timo produce los procesos de maduración. Entonces, esto ocurre en el epitelio tímico. Desarrollo de la célula T intratímico. ¿Ya? Entonces, ahí los gamma delta, ¿qué son los gamma delta? Los linfocitos T gamma delta. ¿Ya? Producen citoquinas, pero son parte de la inmunidad. Nada. Parte de la inmunidad innata. Entonces producen citoquinas de forma inespecífica en los epitelios, en las mucosas, en algunos órganos, ¿ya? En los órganos respiratorios, en distintas formas. ¿Ya? Y son parte de la inmunidad innata. Ya. Entonces, sigue el camino, ¿se dan cuenta? Y ahí están, por ejemplo, estos linfocitos T, algunas de las abreviaciones doble negativo, se llama ese. ¿Por qué se llama doble negativo? Porque no tiene ni CD4 ni CD8. ¿Ya? Doble negativo, no tiene ni CD4 ni CD8. Después está el single positivo y el doble positivo. El doble positivo es cuando tiene el CD4 y el CD8. Y después queda como CD4 o como CD8. ¿Ya? Doble negativo que no tiene ni CD4 ni CD8. DN, pues. DN. Ya. Ahora, en el epitelio tímico, ¿cierto? En el timo se producen hormonas que potencian este proceso. ¿Ya? Como la timolina, la timosina, ¿cierto? Que son estas hormonas que están aquí, son hormonas tímicas. Y esas son hormonas que median el proceso de maduración. ¿Ya? Y una vez que el linfocito T madura, sale a la circulación. Entonces vamos a entender cómo ocurre ese proceso o cómo ocurre más bien la selección. Ahí tiene la célula, ¿cierto?, inicial. Aquí tienen un doble positivo. ¿Verdad? Ahí tienen el doble positivo, ¿cierto? El doble positivo tiene CD4 y CD8 más. Y ahí tienen el single positivo que tiene o CD4 o CD8.
y ahí tiene el linfocito T maduro. Lo que va ocurriendo, ¿cierto? La diferencia entre el doble positivo, el single positivo y el maduro es que lo que va organizándose es el receptor de la célula T. El TCR, el receptor de la célula T. ¿Ya? Y ahí ven recombinación de las cadenas beta y las cadenas alfa, ¿cierto? En la subunidad variable J, y eso no tiene mucho sentido. Entonces aquí ya la cadena está madura y aquí el receptor de la célula T ya está maduro. ¿Ven? Y se expresa como cadena alfa y beta en la membrana. ¿Ya? Y esa es la diferencia entre el zinc positivo y el linfocito T maduro. Entre esto ya la diferencia es como lógica, porque este tiene los 12, 4, C8, este no tiene ni C4 ni C8 todavía expresado en la membrana. ¿Ya? Y de aquí todavía, ¿cierto? Mira, si tú miras, las cadenas tienen otro, hay un pre-receptor de la célula T, ni siquiera está el receptor de la célula T formado. ¿Ya? Ahora, ya voy. Cuando el linfocito T es maduro, ocurre algo que se llama selección. ¿Ya? Y esto está aquí. La selección positiva y la selección negativa. ¿Ya? Entonces, el linfocito T maduro, ya es un linfocito T. Ahora, ¿cuántos logran madurar? El 1%. Los otros se eliminan en todos los mecanismos de control, que el principal mecanismo de control está aquí, en la selección positiva y la selección negativa. ¿Ya? Ahora sí, pregunta. Había dicho que como que mayormente tenía las cadenas alfa y beta y como en menor porción estaban las gamas beta. Entonces cuando una está madura están las gamas beta y la Claro. otra cuando madura están las alfa y beta. Claro. Pero hay un linfocito T gamma delta, ¿cierto? Que otro linfocito T. Pero que es como menor. Ese es de la inmunidad innata. Sí. Y ese está presente en los tejidos. ¿Ya? ¿No es azul, no es azul? Sí, obviamente. ¿Por qué tan pocos linfocitos T logran pasar todo? ¿Cuáles son los filtros? ¿Qué quieren hacer células? Un montón de cosas que vamos a ver ahora. Y la otra pregunta, profe, es que estamos hablando de linfocitos T. Sabemos que el timo evoluciona al pasar después de la pubertad. Obviamente no llega a ser difusional, pero sí evoluciona. Entonces, un adulto, por ejemplo, que tuvo inmunodeficiencia y se trató, pero estuvo hartos años, por ejemplo, con linfocitos T que fueron afectados. ¿Existe una reposición de linfocitos T o quedó con la dotación con la que quedó baja ¿Dónde están los linfocitos T y B en el adulto? en los linfonodos? ¿Y cuántos linfonodos tiene? Pero aún así el virus puede haber afectado Por esos montones. Y además tiene, acuérdate, las placas intestinales que también son de linfocitos, placas de Meyer, las tonsilas palatinas, Y un montón de lugares donde hay muchos linfocitos. Y si un ejemplo en el niño hubo una malnutrición. Pero ya es una situación ya. ¿No se puede volver a regenerar cuando adulto? Se expanden clonalmente, esa es una característica que tiene el linfocito T. Entonces, cuando un linfocito T reconoce el antígeno, se expande clonalmente. Entonces, tienen. ¿Ah? Se expande, que ahora se empieza a vivir. Sí. Expansión clonal, se hacen clonas. Y son clonas celulares antígeno específicos. ¿Ya? Obviamente sí, puede existir alguna enfermedad que afecte al linfocito T, pero muy poco probable. ¿Ya? Y ahí tienen, ¿cierto?, las cadenas gamma delta, ¿sí? Y en seguros días de gestación, ¿ven? Y van involucionando y van aumentando las cadenas alfa beta después del nacimiento, ¿cierto?, hasta el adulto. ¿Sí? Y ese es un pre-linfocito T, un pre. Ahora, estos linfocitos T, estos receptores de las células T tienen, si tienen una estructura súper compleja, ¿cierto?, formada por cadenas alfa, beta y cadenas Z, el dominio ITAM está presente en los CD3. ¿Qué es el dominio ITAM? ¿Qué es el dominio ITAM? El dominio ITAM es la zona, el motivo de activación de tirosina quinasa asociada a la respuesta inmune.
Eso se llama dominio ITAM. Y este está asociado al CD3. Entonces, los efectores del receptor de la célula T son estos, los CD3. Esos son los que tienen los motivos ITAM. Ya que es una zona catalítica. Eso es un motivo ITAM. ¿Ya? Y el receptor de la célula B también no es el receptor de la célula B el efector, sino que es una cadena que está asociada a la inmunoglobulina de superficie. ¿Y de qué célula es de la T? Y esta es de la célula T. El de la célula T, el CD3 es el efector. Y no era CD. Me confundí. El CD3 es el dominio, o sea, la parte activa de la. Pero es el dominio intracelular. El dominio transcelular, transmembrana, es el que tiene el motivo tirosilinquinasa. Aquí es donde se cataliza la reacción, o sea, las cadenas alfa y beta no tienen esos dominios. ¿Ya? Y ahí está el C886 con el C28 que es un coactivador. Y ambos, ¿cierto?, van a activar la transcripción de genes. ¿Ya? Ya, la selección positiva, ¿cierto? En ese caso ocurre la supervivencia de células T que sí reconocen a moléculas de clase 1. O sea, que son capaces de reconocer lo propio. Se llama selección positiva porque son capaces de reconocer lo propio. ¿Quiénes mueren? Los que no reconocen y los que generan una unión indisoluble, o sea, una unión irreversible. O sea, si yo tengo que hacer esto, como célula T, pero si yo hago, o si hago peligro, ¿ya? Y eso, los no reactivos y los extremadamente reactivos se eliminan y se mantienen los que solo reconocen. Eso se llama selección positiva, ¿ya? Y ahí se elimina una gran cantidad. En la selección negativa se eliminan los linfocitos T que responden a moléculas propias. Por eso se llama selección negativa. Tiene que no responder a una célula propia. Si responde a una célula propia, se clasifica como linfocito T autorreactivo y eso se elimina. ¿Ya? Ahora, se generan entonces repertorio de clones de células T autotolerantes. ¿Ya? Ahora, hace años atrás, ¿cierto?, apareció un artículo en Cells, ¿sí?, de una persona que describió que nuestro sistema inmune tiene un pool de linfocitos T autorreactivos, pero de baja autorreactividad. ¿Ya? De baja autorreactividad. Y tiene de muy baja autorreactividad. Y ahí los clasificó. Alguien se dio el trabajo de estudiar eso. Pero normalmente los linfocitos T autorreactivos se eliminan. ¿Ya? Y por eso que es tan crítico esto, el 90% se elimina. Entonces ven ustedes ahí. Entonces ahí están los pretimocitos, aquí están los timocitos antes de que se clasifique como una célula T madura. ¿Cierto? En el timo ocurre la selección tímica, ¿cierto? Selección positiva. Entonces, por ejemplo, mira, este no reconoce, por lo tanto se elimina. Este genera una interacción muy fuerte con las células propias, con las moléculas de clase 1 propias, y este también se elimina. ¿Pero esos son los correctivos, no? No. Primero, ¿cierto?, la selección negativa es que tiene que hacer esto, reconocer, pero generar una interacción de unión y de reconocimiento y liberación, nada más, de tolerancia. ¿Ya? Perdón, de reconocimiento y liberación, nada más. Eso es selección positiva. Y después, ¿cierto?, en este caso, por ejemplo, el receptor de la célula T en la selección negativa reacciona contra el antígeno propio y genera una respuesta. Eso se elimina y se clasifica como autorreactivo. ¿Ya? Y en este caso, ¿cierto?, en la selección positiva la pasó y pasa a la selección negativa. O sea, reconoce a las moléculas de clase 1 propias y no responde contra esas moléculas de clase 1 propias. Eso es selección positiva y negativa, es como en secuencia. Es como que reconoce a la célula propia, pero desarrolla tolerancia contra la célula propia. Y ahí puede pasar.
el error está en que no reconozca a la molécula de clase 1 o que genere una unión fuerte con esa molécula de clase 1, ¿cierto? Una unión irreversible. Y el segundo sistema de control es que no reaccione contra esa molécula propia, eso se llama tolerancia, y ese pasa. Pero si reacciona contra esa célula propia, ahí sí es autorreactivo y se elimina. ¿La reacción sería el autoantígeno que se elimina? Claro. Entonces, sobrevive, completa la maduración, ¿cierto? El que genera una reacción moderada con las moléculas propias de reconocimiento y que no reacciona contra antígenos propios. Ese es el que madura. Los otros todos, mira, por ejemplo, este genera una reacción pobre contra antígenos propios, por lo tanto no pasa a la selección positiva. Este genera una reacción fuerte contra los antígenos propios, tampoco pasa a la selección positiva. Este genera una reacción moderada, pero después, ¿cierto?, reacciona contra células propias, por lo tanto ese también muere. ¿Ya? Eso. Aquí, para los que no saben inglés, esa palabra es clave, self, que es auto. ¿Sí? Sí. Cuando se elimina el linfocito T, ¿se elimina solo por apoptosis o Por apoptosis. En este caso es una muerte celular no apoptótica, ya que es piroptosis. Hay otros mecanismos de apoptosis, no me acuerdo bien el nombre, pero son un montón. Claro, la netosis, que es de los neutrófilos, ¿sí? Pero hay otra más que la vemos en biología. ¿Podría repetir por favor lo de la selección positiva negativa? Sí, por supuesto. Entonces, Alguna había que era como las dos a la vez, ¿no? Y que lograba pasar. mira el esquema. El esquema es súper enriquecedor. Entonces, mira, en por ejemplo, la selección negativa, en la selección positiva, no hay interacción del receptor de la célula T, que fue madurando, ¿cierto? El receptor de la célula T no interacciona con moléculas de clase 1. Se elimina este linfocito T. ¿Ya? En la interacción es muy fuerte. Entonces se genera una unión irreversible. Y esos linfocitos T también se eliminan. ¿Ya? Estos dos pasan, son linfocitos T que generan una interacción moderada con las moléculas de clase 1. ¿Sí? Y la selección negativa es que que pasó, si genera una respuesta contra antígenos propios, también se elimina, porque es un autorreactivo. Tiene que generar una reacción, no tiene que generar reacción contra antígenos propios y ahí se completa la maduración. Entonces, si se dan cuenta, en este proceso de maduración queda un 1%. ¿Ya? Todos los demás se eliminan. ¿Ya? Ahí está, por ejemplo, y esto ocurre en los procesos entre el doble positivo y el single positivo. Ahí ocurre el proceso de maduración tímica o de selección tímica, que es lo que comentaba aquí. Entre el doble positivo y el single positivo. ¿Ya? A veces a uno le preguntan, esa cuestión de maldad, ¿no? Yo escucho, le preguntan en qué momento ocurre la selección positiva y la selección negativa, cuando el linfocito T es doble positivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que sea doble positivo? Que tiene CD4 y CD8 en su superficie, ¿no? ¿Sí? Y ese es el proceso de maduración intratímica o selección tímica del linfocito. ¿Ya? Entonces ahí está, por ejemplo, un péptido propio, ¿sí? Y una célula presentada antígeno. Entonces, ¿qué es lo que hace, cierto? Es se reconoce con un péptido propio. ¿Ya? Y esa selección positiva. ¿Ya? Entonces, el que tiene selección positiva, el que pasa la selección positiva, ¿cierto? Va a poder activarse. ¿Sí? Va a poder activarse porque si no, si fuese un CD8 no se va a poder activar la respuesta porque el CD8 se diferencia citotóxico. Entonces por eso no tiene que reconocerse las pruebas. ¿Ya? Y esa regulación es mediada por esto mismo. No se va a perder. ¿Ya?
Ya, los linfocitos T, ¿cierto? En su mayoría la respuesta que producen es mediada por la liberación de citoquinas. Y a través de la liberación de citoquinas pueden, por ejemplo, favorecer la activación del linfocito B. Entonces en el linfocito B participa la interleuquina 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, el interferón. Ahora los más importantes son la interleuquina 4 y 5. ¿Ya? Las estimulantes de células, ¿cierto? Le facilitan cómo los linfocitos T secretan citoquinas y eso facilita la diferenciación de leucocitos. La interleuquina 3 y la interleuquina 7 son importantes en ese proceso. Ya en la maduración de los eosinófilos y así, en cada uno. ¿Ya? En la diferenciación de los macrófagos, los más importantes son los interferones. En la activación del linfocito T citotóxico, el más importante es la interleuquina 12. En la respuesta de fase aguda, el más importante es la interleuquina 6. En la activación de los fibroblastos, más importante es la interleuquina 13 y 17. ¿Ya? Entonces los linfocitos T median su respuesta a partir de la liberación de citoquinas. ¿Ya? Ahora, el encuadre o el tipo de citoquina es algo súper específico, que obviamente no nos da para estudiarlo tan a profundidad, pero sí uno tiene que saber que el linfocito T media su respuesta a través de la liberación de citoquinas. ¿Ya? Entonces, la activación y la diferenciación del linfocito T es cuando el linfocito T interacciona con la célula presentadora antígena, que es distinto a la maduración. ¿Ya? O sea, este linfocito T que está aquí es un linfocito maduro, ya que pasó todos los otros procesos. Y este linfocito T maduro, ¿cierto? Interacciona con la célula presentadora antígena a través de la interacción primaria, la interacción secundaria y la terciaria que no aparece aquí. ¿Ya? Ahí tienen, por ejemplo, una célula T y las probables interacciones con moléculas de clase 1 y clase 2, ¿ya? Con una célula dendrítica o con una célula B. ¿Ya? Entonces ahí están, por ejemplo, estos, por ejemplo, LFA1 con ICAM son de anclaje nada más. ¿Ya? El CD3, para diferenciar, el CD3 ¿cierto? Es el dominio transmembrana que activa la respuesta de la célula T. ¿Ya? Ahí está aceptado el CD28 que puede ser reemplazado por el CTLA4, que sería el inhibitorio. Este es el excitatorio, el CD28 y el inhibitorio sería el CTLA4. ¿Ya? Y ahí está el CD40 con el CD40L. ¿Ya? Que estos son coactivadores, el CD40 y la proteína B7. Y ahí está, por ejemplo, mira, esta tablita es bien interesante porque muestra CD4, entonces se unen las moléculas de clase 2, ¿cierto? ¿Y qué células lo expresan? Las células presentadoras de oxígeno. Perdón, los linfocitos T, los T helper, los macrófagos, las células dendríticas. ¿Sí? Y ahí está el CD8, se une a las moléculas de clase 1. ¿Ya? Está el CD40, ¿cierto? Que el CD40L se une al CD40 y activa las células B y las células dendríticas. El CD28 que se une a la proteína B7. ¿Ya? Y el CTLA4 que reemplaza a la proteína B7 en su interacción con el CD28. Y esto se llaman CD porque son clústeres de diferenciación o moléculas de diferenciación. Te permiten a ti reconocer poblaciones de células. Pues entonces, hay una técnica que hacen que se llama citometría de flujo. Entonces, la citometría de flujo lo que hacen es poner un marcador en un anticuerpo fluorescente en una muestra de sangre y tú puedes con eso contar cuántos CD4, cuántos CD8, cuántos T reguladores, cuántos linfocitos B, todas las poblaciones de células leucocíticas. Porque los linfocitos, usted en el microscopio óptico puede ver un linfocito, ¿no? A lo más para diferenciar un linfocito de un granulocito, ¿sí? Y es difícil diferenciar un linfocito de un monocito. Ya es difícil, pero los monocitos y los linfocitos son agranulocitos, ¿cierto? Y en el microscopio óptico es difícil verlo así, ¿no? De hecho, cuando nosotros tomamos una muestra de sangre,
La centrifugamos, nosotros sabemos que está el linfocito en el Buffy-Cut. Cuando tú tomas muestra de sangre, unos tubitos, uno centrifuga y los eritrocitos quedan abajo y arriba está el plasma. Y aquí hay unos puntitos blancos. Pero cuando uno mira así como con harta imaginación y con harta detención, hay unos puntitos blancos. Y por eso se llaman leucocitos, células blancas. ¿Ya? No es que estés viendo los puntitos, sino que tú ves aglomeraciones de células que están ahí justo en esa fase. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros para hacer estudios genéticos tomamos nuestra sangre, nosotros con una pipetita sacamos esta parte. Y lo demás lo botamos. Pues lo demás no nos sirve. ¿Ya? Y ahora, como decía yo, a simple vista, leucocitos. Al microscopio óptico podéis diferenciar entre monocitos y linfocitos. ¿Sí? Ya es fácil diferenciar entre un linfocito y un neutrófilo y un eosinófilo, que son células distintas. Pero para diferenciarlo entre linfocitos T y B, se tiene que usar una técnica que se llama citometría de flujo. En la citometría de flujo tú a este sobrenadante, tú tenías un tubo y a ese tubito tú le ponías líquidos que contienen anticuerpos fluorescentes. Entonces, anticuerpos anti-CD4 o anti-CD8, que al unirse a CD4 producen fluorescencia. Entonces tú en la citometría de flujo, ¿qué es una citometría de flujo? Para que la vean. En la citometría de flujo tú ahí puedes diferenciar eso. Entonces el citómetro es eso, ahí tienen tipo granulocitos, monocitos, linfocitos, entonces lo más básico. ¿Ya? Ahí tienen otra que ya está diferenciando en algunas líneas de células. Cuando el profe le habló ahí, el profe Fabián Creulet, que es de la Escuela de Inmunología, de Tecnología Médica, es experto en esto. Entonces ahí están las poblaciones de CD4, las poblaciones de CD8 están diferenciadas. Eso es por un marcador de superficie, pero es imposible que uno al microscopio óptico vea esto. ¿Ya? Y para eso sirven los clústeres de diferenciación. Ya, en esta imagen está lo más importante, ¿cierto? Saber que el CD4 o el CD8, ¿cierto? Son receptores que al unirse a un dominio del complejo de histocompatibilidad se activa una señal intracelular. ¿Ya? Y también, ¿cierto? También es importante saber que el CD3 es el que genera la activación del receptor de la célula T. Todos estos receptores son tirosina quinasa o YAC quinasa que van a actuar para favorecer un proceso complejo que se llama diferenciación. ¿Ya? Las células T, ¿cierto? En la regulación de su activación, ¿cierto? Participan en esto. El CTLA4 y el PD1, ¿cierto? Que el CTLA4 va a reemplazar la interacción del B7 con el CD28. Entonces, el B7 interactúa con el CD28 o con el CTLA4 y ahí se produce la inhibición. ¿Ya? Que es como lo que vimos en el video. Y esos son mecanismos reguladores de la respuesta inmune, no son mecanismos... ¿Ah? Voy a dejar la puerta a ver si hay. Y aquí está el PDL1, ¿cierto? Que tiene un receptor PDL, ¿ya? El PD1 tiene un receptor PDL y ese sí es inhibitorio. Entonces, ¿se acuerdan que en el videito mostraban que el tumor sobreexpresaba PD y ese es un inhibitorio? Entonces, hoy día esos tú los puedes usar hoy día en estrategia a través de la inmunoterapia, ¿cierto? Ahí yo encontré un artículo que está en una carpeta esa. Hay muchos medicamentos que inhiben al CTLA4, potencian al CTLA4. Depende de lo que tú busques. Entonces, seguramente en la autoinmunidad se inhibirá el CTLA4. ¿Sí? Bueno, así se hace. Y en las terapias en las que tú quieres potenciar la respuesta inmune, se inhibe el CTLA4. Entonces, es bien interesante conocer los mecanismos reguladores.
Bueno, las células presentadoras de antígeno, ¿cierto? Entonces van a activar a la célula T, CD4, y la célula no presentadora de antígeno o cualquier célula nuclear del cuerpo, ¿cierto? Va a interactuar con las células TCD8 a través de las moléculas de placebo. ¿Ya? Y ahí están, mira, las líneas celulares a las que se da origen, ¿ya? Y eso es como, esto es como lo más importante y el resumen de esto. Las líneas celulares a las que se da origen son, van a depender, ¿cierto?, del tipo de citoquinas que se libere en la activación del CD4. ¿Ya? Entonces, a ver, eso es importante, que lo tengamos un poquito en eso. Entonces, si se dan cuenta, hay citoquinas que son claves en la diferenciación del CD4 en TGLP1. Hay citoquinas que son claves en la diferenciación del CD4 en TGLP2, y en T reguladores y en TGLP17. ¿Ya? Existen infecciones virales, algunas infecciones virales, que hacen que esto se potencie. Y esos son virus súper exitosos y son los que producen enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hace que en la interacción se potencie el desarrollo de los T reguladores y se suprime la respuesta inmune. Y el virus se replica y el virus nos produce un problema grande. ¿Ya? Hay enfermedades crónicas en las cuales hay una migración hacia una línea celular. Ya, por ejemplo, las enfermedades inflamatorias de carácter autoinmune, como la colitis ulcerativa, el Crohn, la artritis, tienen aumentada la diferenciación hacia TGLP17 y producen focos inflamatorios siempre. ¿Ya? Hay enfermedades, por ejemplo, como el asma, que tienen una migración hacia la línea TGLP2. Entonces hay preferencia a TGLP2 por sobre las otras líneas de respuesta celular. Y eso se va de la mano de las manifestaciones clínicas del asma. ¿Ya? Eso dijo que algunas estimulaban demasiado el regulador y que así son las potencias porque se inhibe la patrimonio, ¿o no? Claro, la otra, lo ideal, ¿cierto? Lo que quería concluir la frase que le estaba diciendo, lo ideal es que se activen las diferentes líneas celulares, ¿cierto? TGLP1, TGLP2, TGLP17 y T reguladores en proporciones similares. No que exista un desbalance de esta línea de respuesta. ¿Ya? Pero el regulador hacía una inhibición de... La respuesta inmune. Entonces imagínate que está aumentada la vía T reguladora. Sí, ni la respuesta inmune. Entonces eso va a ser estimulando la interleuquina 2, Claro, las que facilitan la diferenciación. Entonces, como te decía, en el asma, por ejemplo, en el asma hay una facilitación de la vía TGLP2. Entonces, bueno, el asma es una enfermedad de origen genético, ¿sí? Inmunomediada genética. Entonces, hay cambios genéticos que hacen que las personas estén predispuestas a desarrollar la enfermedad. Y uno de esos cambios genéticos hace que la vía TGLP2 esté potenciada. Entonces, producen más respuesta por anticuerpos, producen más respuesta por eosinófilos, por basófilos, las respuestas que vimos son estas. ¿Ya? Digo. Quería preguntar si es que las citoquinas que están después del linfocito diferenciado. Estas son las que cumplen la función de la célula. Entonces, la interleuquina 10 y el TGF-beta son antiinflamatorios. Entonces, una de las funciones del T regulador que la vimos antes, todas las funciones del T regulador. Yo puse esta presentación básicamente para mostrarles los mecanismos de activación, de maduración del linfocito T, que es como lo clave. Ya, igual que la célula B que vamos a ver después, de la presentación la vamos a ver el viernes, ahí vemos la maduración del linfocito B. ¿Ya? Y estos son los efectores de TGLP2, pues estos, por ejemplo, estos van a activar el linfocito B. Y de aquí los más importantes son el 4 y el 5. Son los más importantes. ¿Ya? En estas, por ejemplo, van a activar son las citoquinas que van a activar a las líneas celulares. Y aquí el más importante es el interferón gamma y la interleuquina 2 que activan a los macrófagos y las naturoquinas. ¿Ya? TGLP17, aquí la más importante son la interleuquina 17 y la interleuquina 22 que son proinflamatorias.
Entonces hacen que migren, ¿te acuerdas en la tabla que estaba? Hacen que se recluten más células hacia el foco inflamatorio. Entonces, eso en resumen, ¿cierto? La respuesta de los linfocitos. ¿Ya? ¿Entendieron? Ya, y ahora se van porque están agotados.